su casa, a la casa de Dios. Y hoy, esta mañana, Dios ha puesto en mi corazón el que nos preguntemos, ¿cómo nos presentaremos delante de Dios? Este es el título de la predicación. ¿Cómo nos presentaremos delante de Dios? Y esa es una pregunta muy válida para ti, para mí y para ti que nos estás viendo o nos vas a ver. Es importante, amados, que le pongamos atención a la predicación para aprender de Dios, no aprender de mí, porque yo soy inútil, que nada le puedo enseñar, pero Dios sabe todo, Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente, y de Él vamos a aprender. Así es que para poder comenzar, iglesia, yo quiero llevarlo al libro de Miqueas. Por favor, busque el libro de Miqueas. Vamos a leer, mis hermanos, desde el capítulo 6, versículos 6 hasta el 16. Escúchelo bien, Miqueas, capítulo 6, versículos 6 hasta el 16. Imagínense qué bonita cita bíblica nos está dando el Señor esta mañana. Recuerda el tema de la predicación, cómo nos presentamos ante Dios. Por eso, iglesia, si usted ya encontró la cita bíblica antes mencionada, le ruego en el nombre de Jesús que nos pongamos de pie para darle lectura a la Escritura con la reverencia que solo Dios merece. Leemos todos entonces la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis extraños por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. ¿Es sabio temer a tu nombre? Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Hay aún en casa del impío tesoro de impiedad y medida escasa que es el detestable. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás más no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino. Porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda la obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduviste, para que yo te pusiese en asolamiento, y sus moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. Oramos al Señor. Amadísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Porque la verdad, Señor, a través de este profeta, Señor, Miqueas, vamos a aprender cómo debemos de presentarnos delante de ti. Padre de los cielos, háblanos a los que estamos aquí, pero también permíteme, Señor, que este mensaje llegue a todos aquellos hermanos, hermanas o amigas que puedan oír o puedan ver por medio de las redes sociales. Padre eterno, Padre bueno, gracias Dios. En el nombre de Jesús oramos.
Amén y amén. Pueden sentarse, amados y amadas. Se da cuenta lo que pide Jehová. En primer lugar, iglesia, la pregunta es muy válida hoy en día. ¿Cómo o con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos en nuestras manos? Muchos de nosotros tenemos manos completas, pies completos, cuerpo completo, pero no tenemos completa nuestra adoración al Señor. Siempre hay algo que impide nuestra oración. Siempre hay algo que impide nuestro servicio. Siempre hay algo que impide nuestra entrega y nuestro compromiso. Pregunto, amados, ¿realmente nosotros, la iglesia de Dios, estamos haciendo lo que realmente a Dios le agrada? La respuesta podría ser no, o la respuesta podría ser sí. Va a depender de tu corazón, porque yo respondo por mi corazón y tu, iglesia, respondes por el tuyo. Lo lindo, iglesia, es que Dios conoce tu corazón y conoce el mío. Por eso es importante. Yo estaba viendo justamente un reportaje o un documental en la televisión de un hombre muy inteligente, muy buen hombre, muy responsable con su familia, y de repente, de la noche a la mañana, le cae una enfermedad. Y resulta que a este hombre le cae necrosis en los 4 miembros, en sus piernas y en sus brazos. Y de la noche a la mañana tienen que amputarlo. ¿Por qué? Porque la necrosis le iba a comer todo el cuerpo, le iba a matar. Entonces le amputan sus extremidades, y también esta enfermedad, que no recuerdo el nombre, pero la necrosis no es más que la infección generalizada, ¿verdad? Es cuando la piel o los miembros se ponen totalmente negros. Entonces a esta persona también le está comiendo el rostro. Después de que le amputan a él sus extremidades, le tienen que hacer cirugías, porque resulta que el niño, el hijo de él, se asusta cuando lo ve. Se asusta cuando lo ve. Y dice el mensaje de él, dice: ahora entiendo y valoro la vida. Ahora hago lo que no hacía aún cuando estaba completo. Le traigo esta mención, iglesia, porque a los cristianos nos está pasando lo mismo. Tenemos que estar o en sacrificio, sacrificados para reaccionar a la voluntad del Señor. Por eso dice: ¿cómo nos presentaremos ante Dios? ¿Estamos listos? Si Cristo viene ahora, ¿estamos listos para irnos con Él? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta, porque ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Por qué están mencionando Miqueas, holocaustos y los becerros? Porque acuérdense que en Levítico era una forma de expiar pecados, era una forma de expiar por un año los pecados, y teníamos que tener becerros o flor de harina para los sacrificios y holocaustos. Hoy en día no necesitamos hacer holocaustos, no necesitamos hacer sacrificios, porque el sacrificio lo hizo Cristo por ti y por mí. Entonces, ¿qué necesitamos entonces para poder presentarnos delante del Señor? En primer lugar, iglesia, no podemos presentarnos a Dios con justicia propia. Escúchelo. No podemos presentarnos a Dios con justicia propia. ¿Por qué, pastor? Porque la justicia humana no es justicia, sino que es injusticia. Escucha, es importante que tú y yo entendamos esto. No te creas justo, no te justifiques, porque el único que justifica es Cristo, amados. Entonces, es necesario que tú y yo esta mañana entendamos y comprendamos que no nos presentamos delante de Dios con nuestra propia justicia. Primero, porque es una injusticia, y segundo, porque es una injusticia impura.
¿Habrá algo puro en el hombre? ¿Habrá intención pura en el hombre o en sus pensamientos? Es importante recordar qué tenemos nosotros o qué estamos pensando nosotros en función del prójimo. ¿Cómo puedo decir yo que amo a Dios y no amo al prójimo? No hay coherencia en el pensamiento que Dios quiere que yo tenga para con Él, y si no lo tengo para contigo. Entonces, presentarse delante de Dios con justicia propia, no lo hagamos, iglesia, porque mire lo que dice Isaías 64. Vamos a Isaías, iglesia. Recuerde que la palabra del Señor tenemos que examinarla, y para examinarla necesitamos nosotros conocerla. Conocer que dice Isaías 64:6. Mire que lo que dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Escuche, iglesia, escuche. Dice la Biblia, hermano, que nuestras justicias son como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Por eso es importante que tú y yo esta mañana comprendamos cómo debemos de presentarnos delante de Dios. No con nuestras justicias, porque la palabra dice que son como trapo de inmundicia. Cuidado, hermanos. No nos conmiseremos entre nosotros. No nos justifiquemos nosotros mismos. Mejor veamos lo que Dios quiere de ti y quiere de mí. Pero entonces, iglesia, ¿cómo debo presentarme? Sin justicia propia. Además, tenemos que presentarnos no con ofrendas como las mencionadas en Miqueas 6:7. Vea lo que dice Miqueas 6:7. ¿Qué dice el 7 de Miqueas? Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis extrañas por el pecado de mi alma. De ninguna manera, iglesia. Dios no necesita que tú y yo nos presentemos delante de Él con carneros. Él no necesita que nosotros nos presentemos de Él con 10,000 arroyos de aceite, o que demos a nuestro primogénito en sacrificio. Él no necesita eso. Escúchalo, amado. Él no necesita que tú y yo tengamos cara de piedad, pero no conozcamos la piedad. Él no necesita que tú y yo pretendamos sorprenderle, pretendamos engañarle con cara de misericordia, y no conocemos la misericordia. Necesitamos, iglesia, entonces, no presentarnos con esas ofrendas que se mencionan. Es importante, amados, es importante que nosotros entendamos qué es lo que quiere Dios con nosotros y para qué. A ver, iglesia, somos la iglesia de Cristo, amén o no amén. Somos la iglesia de Cristo. Y si Cristo es nuestro centro, si Cristo es nuestra razón de ser, nuestro centro de fe, ¿por qué no imitamos a Cristo, sino que imitamos a los demás? Yo quiero ser como fulano, yo quiero serme como fulano. Nadie dice, yo quiero ser un verdadero cristiano. Escúchelo, escuche eso, iglesia. Es importante que usted y yo aprendamos de lo que está diciendo Miqueas a Israel. Aquí está Israel a quien está hablando, porque Israel, dice la Biblia, pueblo de dura cerviz es este. Y muchas veces nosotros, la iglesia, los cristianos, a nivel colectivo, a nivel individual, somos de dura cerviz. Nosotros acomodamos la palabra a lo que nos conviene, y la palabra no es para acomodarse, la palabra es para cumplirse tal cual está escrita, amado. Amén o no amén. Por eso, iglesia, ¿cómo nos presentamos ante Dios?
Es importante entonces que no nos presentemos con nuestra propia justicia, que no nos presentemos con ofrendas o que no nos presentemos con obras muertas, iglesia. Obras muertas. Mire, hermanos, lo que dice Hebreos 9:14 con relación a las obras muertas. Véalo, iglesia, examínelo conmigo, examine conmigo la palabra para que vea que no es invento del pastor, es la escritura del Señor. Mas necesitamos, iglesia, entrar a la Biblia, leerlo, tal cual está escrito, para que usted y yo no seamos fácilmente engañados. Le dije la cita bíblica, Hebreos 9:14. Cuando usted lo tenga, iglesia, mire qué dice, mire qué lindo lo que dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene conmigo? Dice la palabra: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis a Dios vivo. ¿Cuáles son, hermanos, las obras muertas? Aquellas que nos justifican. Es que yo soy un buen ofrendador, es que yo soy un buen diezmador, es que yo soy un buen servidor, es que yo esto, yo otro. Hermanos, son ofrendas muertas, son, hermanos, si tú y yo nos disponemos nuestro corazón al Señor y actuamos como Él quiere, todo lo que usted y yo hagamos realmente no es ofrenda, es ofensa al Señor, hermano. Es ofensa. Por eso es importante que entendamos que la ofrenda maravillosa fue la de Cristo, porque con su sangre fue limpiado nuestro pecado. Necesitamos, iglesia, presentarnos delante de Dios, no con esas obras muertas. Vea por favor lo que dice Efesios 2:9. Vamos a Efesios 2:9 para ver qué encontramos y podamos nosotros, iglesia amada, podamos saber qué quiere el Señor esta mañana contigo y conmigo. Efesios 2:9, ¿lo tiene, iglesia? Dice la palabra: no por obras, ¿para qué, iglesia? No por obras, ¿para qué, iglesia? Para que nadie se gloríe, iglesia. No te gloríes de lo que haces para la obra del Señor. Mejor deja de que de Él venga la recompensa. No digas yo hice. No te quieras exaltar. No busques gloria. Porque la exaltación y la gloria solo el Señor la puede dar. Recuerda que Dios no comparte su gloria con nadie. Si hay alguien digno de gloria, honra y poder, solo es el Señor. Usted y yo, hermanos, solo somos instrumentos. ¿Qué somos los pastores en un púlpito? Instrumento de Dios, más nada menos nada. Yo siempre se lo voy a decir, hermanos, los que tenemos el privilegio de predicar, hermanos, es porque hay un llamamiento divino del Señor. Por eso la palabra del Señor dice: muchos serán los llamados y pocos los escogidos, hermanos. Porque en un púlpito hoy en día cualquiera se para a querer predicar. Les gusta la fanfarria, les gusta el aplauso, les gusta la ovación, les gusta los elogios, pero no les gusta el compromiso, mucho menos cumplir la palabra del Señor. Porque esa es una cosa, hermano. Es complicada la palabra. La Biblia nos dice claramente: por sus frutos los conoceréis. Pero si yo, fíjense bien, ¿qué hace una manzana podrida entre 15 manzanas más? ¿Qué dice la Biblia, hermanos? ¿Que la va a terminar de podrir a los demás o no? No es así. Una manzana podrida va a podrir a los demás. Un mal cristiano en la iglesia va a contaminar a los demás. Amén o no amén. A ver, y eso es verdad, iglesia. ¿Cuántos malos cristianos hoy en día habemos? Y no voy a decir ay, habemos. Porque no es que yo diga que soy buen cristiano, no, hermanos. Dios prueba los corazones. Dios prueba los corazones.
Por eso es que cuando usted dice amén, 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 ¿y sabe qué significa amén? Así sea. Cuando usted dice amén, le está diciendo así sea, Dios. Cuando usted dice amén, le está diciendo, Señor, tu gracia sobre mi vida es mejor que cualquier cosa. Pero ¿qué hacemos nosotros, amados? Somos emocionalistas, somos eufóricos, nos gusta saltar, nos gusta gritar, pero no nos gusta cumplir la palabra del Señor. Por eso es que Dios puso en mi corazón que te preguntara y que le preguntara cómo nos presentaremos delante del Señor. Estas obras muertas, iglesia, esas obras muertas son aquellas que te hacen gloriarte a ti. Yo soy fulano, yo soy mengano, y esta iglesia sin mí no es nada. Imagínense qué pecado más grande está. Ojo, iglesia. Por eso es que a los hermanos allá que nos puedan ver en el exterior y se han congregado en El Salvador, busquen una iglesia donde se sigan congregando. Y si están bendiciendo una iglesia, amén, pero no se quite la culpa. Busque al Señor y arrepiéntase. Porque hay gente que también, hermanos, con diezmar y ofrendar creen que ya están salvos. La salvación no es por obras. La salvación es por obras. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe. Es que yo soy el que más ofrendo, yo soy el que más diezmo, yo soy más salvo que todos ustedes. Imagínense que hay un carro. No, hermanos. La salvación vino por un hombre y ese hombre es Cristo Jesús. Amén o no amén. Por eso tenemos que comprender, amados y amadas, cómo nos presentamos ante Dios, no con obras muertas, pero también, iglesia, no con religión. Religión donde el mediador no sea Jesús. Miren, hermanos, he oído un montón de religiones donde Jesús no lo menciona como mediador, y que dice la Biblia que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo mismo. Miren, hermanos, ponen como mediadores a profetas. Hay un señor que le llaman apóstol, y ese señor hoy en día está preso en Estados Unidos, acusado de más de 25 delitos, y la mayoría sexuales. Mire, hermano, yo de verdad, como dicen, se me revuelven las entrañas saber que mucha gente de esa iglesia dicen que Él es el mediador entre Cristo y ellos. Mire qué blasfemia. Mire qué blasfemia, iglesia. ¿Cómo un hombre puede ser mediador de otro hombre delante de Dios? Eso no existe, eso es blasfemia. Esa es blasfemia, iglesia. Y hacen unos grandes actos, ¿verdad? Pidiendo la liberación del Señor. Bueno, está bien, si no tiene culpa que lo liberen. Pero ese tipo, ese tal profeta, nunca será mediador entre Dios y los hombres. Porque el único verdadero es Cristo, solamente Cristo, iglesia. Y así le puedo mencionar otros que dicen que son hombres, los mediadores delante de Dios. No, amados, no nos equivoquemos. Mi Biblia dice, y la suya también, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo mismo. ¿Quiénes dicen amén? Por eso, iglesia, necesitamos, imagínense que un día venga yo con locuras y diga, Dios me dijo que le dijera que a partir de ahora, yo, cuando le quieran pedir al Señor, vengan y me lo piden a mí, porque yo voy a orar por usted. Un rayo me va a caer usted. No sé, que Dios no tiene emisarios para que le lleven y le traen. Por eso es que Dios ha depositado su Espíritu Santo en tu corazón y en el mío, para que tengamos línea directa con el Padre. Amén o no amén. Por eso, amados, ¿cómo nos presentaremos delante de Dios? No con religión que no tenga a Jesús como su mediador. Vea lo que dice Juan, Evangelio de Juan 14:6.
Evangelio de Juan 14:6. Cuando usted, hermanos, lea la Biblia, trate de comprenderla para que nadie lo engañe. Dice la Biblia, hermanos, Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, pues, todos esos herejes, mentirosos o mentirosas que andan engañando gente, de cierto os digo, dice la Biblia, ya tienen su recompensa. Por eso, amados, mire la palabra del Señor que dice, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero también, iglesia, también es necesario que usted y yo veamos qué dice 1 Timoteo 2:5. Vamos a Timoteo, iglesia, para que vea que la Biblia no necesita que le agreguemos nada. Todo está escrito, hermano. Todo es todo. Amén o no amén. ¿Qué dice 1 Timoteo 2:5? ¿Lo tiene, iglesia? Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Si usted cree que uno viene a predicar cosas que se inventan, no podemos predicar cosas inventadas. Aquí está escrito todo, iglesia. Amén o no amén. Por eso dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por eso es importante, iglesia, que nosotros nos presentemos delante de Dios, no con religión, sino con un mediador que se llama Jesús. Miren, además, tenemos que presentarnos delante de Dios también como pecadores que confesamos, iglesia. Como pecadores que confesamos nuestros pecados. Ay, hermano, si usted se la lleva de santo, ya está condenado. Porque santo, 3 veces santo, solo es Cristo. Usted y yo hemos sido y estamos siendo santificados por la sangre de Cristo. Pero no podemos presentarnos, hermanos, sin confesión de pecado. No hay salvación. No hay salvación. Entonces, si tú y yo no confesamos nuestros pecados, no somos salvos. Diga lo que diga, patalee, grite o llore. Si usted no se arrepiente y confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, ya está condenado. Facilito. Facilito. Por eso necesitamos, iglesia, presentarnos como pecadores confesos. Vea lo que dice Lucas 18:13. Vamos rapidito a Lucas 18:13, iglesia. Dice la palabra del Señor: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Mire qué interesante. El publicano se declaró pecador, confesó sus pecados. El publicano es sinónimo de no creyente. Publicano es sinónimo de no creyente. Entonces, el creyente está más obligado a confesar sus pecados. Porque aquel que se quiere dar golpe de pecho, pero no confiesa, definitivamente, ese se equivoca y se engaña solo. Por eso necesitamos, iglesia, confesar nuestros pecados. ¿Qué más tenemos, iglesia? Para terminar, iglesia, tenemos que presentarnos a Dios confiando únicamente en la salvación. Más nada menos nada. Es que yo confío en la iglesia. No hay iglesia que salva. Es que yo confío en la religión.
no hay religión que salva. Es que yo confío en mi denominación. No hay denominación que salva. Es que yo confío en pastores. Los pastores te van a condenar. La única confianza debe estar en la salvación. Por hombres, por obras, no. La salvación dada únicamente por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Por eso, amados, vea lo que dice Romanos 10:9. Busque Romanos 10:9. Cuando lo tenga, hermanos, véalo conmigo. Lo tenemos, iglesia. Dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, ¿qué dice, iglesia? Serás salvo. Que si confesares, ¿qué pasa si no confiesas? ¿Podrás ser salvo si no confiesas? La respuesta es no. A mí me han dicho que sí, pastor, anda que se sigan engañando. Esos herejes, esos falsos pastores, falsos maestros, falsos hermanos, ve que te sigan engañando. No, aquí dice que hay que confesar para salvación. Entonces, amados, podemos nosotros entonces decir que hay salvación en otra gente, en otras personas. No, la salvación únicamente está en Cristo Jesús. ¿Quiénes dicen amén? No, ese amén como que es para mí. Amén, todos amén. Por eso, iglesia, para terminar, pregunto a ti, hermano y hermana, ¿estás listos para presentarte delante del Señor? Si Dios viene hoy, ¿estás seguro que vas a su presencia? ¿Estás seguro que como iglesia vas a ser arrebatado o arrebatada? Difícil pregunta. Sin embargo, iglesia, la clave está aquí. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? Como le dije, en primer lugar, presentemos delante del Señor, no con nuestra propia justicia, sino con la justicia de Dios. Segundo, no con nuestras ofrendas, como lo dice Miqueas, sino como la voluntad de Dios lo quiere. Presentémonos también, no con obras muertas, porque de las obras nadie puede gloriarse. Además, iglesia, no con religiones que no tienen a Jesús como mediador entre Dios y los hombres. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y además, iglesia, confesemos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar. Confiemos únicamente en la salvación por Jesús, y no hay salvación en nadie, solo en Cristo Jesús. Porque la Biblia dice que si confesares tus pecados serás salvo. Amados y amadas, para decirte algo, meditemos en la palabra, pensemos qué tenemos, qué hemos hecho y qué vamos a hacer para presentarnos delante del Señor como Él quiere que nos presentemos, con un corazón limpio y como una iglesia pura y sin mancha. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a la iglesia. Amadísimo Padre que estás en los cielos, gracias. Porque eres bueno, Dios. Te alabamos, te glorificamos y en nombre de Jesús te pedimos que a mis hermanos y a mis hermanas como a mí nos lleves con bien. Podamos nosotros, Señor, en primer lugar salir edificados. En segundo lugar, salir confiados. Que tu palabra, Señor, será rema en nuestras vidas. Que tu palabra la pondremos por obra. Que nos amaremos unos con otros como confesamos amarte a ti. Padre de los cielos, lleva a mis hermanos conmigo hasta sus casas. Señor, que haya alimento en sus mesas, que haya descanso para sus cuerpos y que podamos regresar a seguirnos gozando delante de ti. Porque eres bueno, Dios. En el nombre de tu amado te hemos orado. Amén y amén. Regálamele un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Que el Señor me bendiga a todos. Muy buenas tardes. Amén y amén.